La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Bueno, estamos con el programa Comentando la Noticia y esta vez con un entrevistado que responde al título de abogado, pero en el fondo lo que él pone es que es filósofo, porque eso es lo que es Enrique Fernández, un apasionado de las ideas, no solamente gran lector, sino un reflexivo lector, de tal manera que de lo que lee saca cosas muy personales, las ubica en el contexto de su sociedad, de sus intereses, y tiene además la generosidad para compartirlos, algo que es muy poco frecuente en nuestro medio. A veces hasta escondemos el librito que leemos para que nadie sepa de qué cosas estamos repitiendo. Enrique es generoso en eso, reparte a través de muchas entrevistas por todos los medios y en la docencia, pues su pensamiento, sus ideas, su visión de sociedad. Le hemos pedido estos minutos porque tenemos una relación de programas de aquí hasta más o menos mayo, junio, cuando todos los candidatos, precandidatos, etcétera, se han decantado y tengan la obligación de presentar también cuál es la alternativa, cuál es la propuesta que los lleva a pretender una posición de relevancia en el manejo del Estado boliviano. Es decir, quieren llegar a algo, ser diputados, senadores, concejales, no sé, cada uno tiene sus ambiciones. Pero para eso tienen que tener alguna propuesta, tienen que ofrecer algo. Y es ahí donde está el interés de entrevistar a Enrique Fernández, porque él ha escrito un artículo, como siempre condicionado por las limitaciones editoriales, etcétera, corto, pero que es muy sustancioso. Está pidiendo a los posibles candidatos a cualquier cosa que sean honestos con la sociedad, que sean no solamente honestos en el sentido de que quieren cumplir lo que van a prometer, sino que además estudien lo que quieren proponer para que no sean pues discursos solamente fraseología, ofreciendo el oro y el moro. Cuanto más ignorante la audiencia, pues mejor el candidato, puede desplayarse diciendo cualquier cosa que va a ser siempre aplaudido. Bien, por tanto, esta entrevista, Enrique, tiene el sentido de poner la base de lo que va a venir en los siguientes programas sobre cada cosa concreta o cada propuesta concreta que pueda venir de los posibles candidatos. No voy a hacer la más larga la introducción, Enrique no necesita más presentación, pero sí este artículo, es decir, ¿no? Exige respeto a los electores. Quiere que se lo trate como adulto, como inteligente y como racional a el lector, al que lo va a elegir, a aquel que proponga algo. Enrique, bienvenido a LBU, a Comentando la Noticia, y por favor, me gustaría introducir con una cosa muy, muy interesante y muy bonita al mismo tiempo, que mencionas en el iniciar tu artículo, que es lo de considerar a los electores como idiotas morales, de Mario Bunge. Esto es poco conocido, por favor, a ver, ¿cuál es tu intención? Que ya estamos adelantando, pero a ver, de tus propias palabras, con este artículo que me parece sumamente interesante.
Ante todo, Daniel, gracias por la envanecedora presentación mía. Es un gusto estar en un espacio reflexivo de tan alta estima como este. En cuanto al artículo que escribí, la idea capital tiene que ver con la necesidad de que los postulantes, precandidatos y luego candidatos respeten la inteligencia de los electores. Tomé en cuenta con esa finalidad una reflexión que había sido vertida en 1944 por Albert Camus. Camus en ese momento hablaba de la inteligencia y la capacidad reflexiva de los lectores porque estaba pensando en un nuevo periodismo que debía surgir tras todo lo que estaba sucediendo todavía con la Segunda Guerra Mundial y que exigía que quienes se dedicaran a ese oficio pensaran y por otro lado tomaran en cuenta que las personas que seguían lo que marcaban agradecerían igualmente que existiera alguna exigencia desde el punto de vista intelectual. No bastaba simplemente con dar a conocer una noticia, sino que también el periodista podía efectuar comentarios políticos, morales, y en ese cometido debía tomar en cuenta que del otro lado se toparía con alguien, un lector que podía pensar. No cabía subestimar la capacidad reflexiva de esos lectores. Yo he considerado eso precisamente en nuestras circunstancias ya electorales, porque cabe exigir que haya, lo remarco, un respeto a la inteligencia de los electores. No hay que pensar que todos los ciudadanos que van a votar en esta gestión, eligiendo presidentes, senadores, diputados y demás, son personas que no valoran el hecho de que alguien les dé a conocer a través de ideas claramente cuáles son los problemas de este país y cómo se los debería resolver. Hablabas hace rato de cómo me gusta conectar estas intervenciones públicas con algunas lecturas y precisamente cada vez que hay procesos electorales, a mí me gusta recordar un gran ataque de José Ingenieros. José Ingenieros, destacado filósofo, médico y escritor de Argentina, cumple 100 años en cuanto al fallecimiento este 2025. Y él, en su obra más conocida, El hombre mediocre, decía, las jornadas electorales conviértense en enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Lamentablemente, eso suele suceder no solo en Bolivia, sino también en otros países. No obstante, es igualmente posible que los ciudadanos no se resignen a repetir el mismo problema, sino que demanden, resumiéndolo más, una elevación del nivel y de las disputas que pueden traer consigo quienes protagonizan estas fiestas electorales. En un momento clave, como has mencionado, lo del periodo electoral, donde se presta para cualquier aventurero ofrezca lo que se le ocurra o le soplen a la oreja y evidentemente, ¿no?, confiando en que nadie le va a cuestionar. Una de las llamadas, aquí digamos, aparte de a los oradores, a los políticos, a los candidatos, precandidatos o lo que sea, también es al electorado que exija más. Es decir, no dejarse convencer. Ya no vamos a hablar de que el kilito de arroz, el azúcar, ¿no?, o que le prometan pavimento en alguna parte, ¿no?, o que vamos a trabajar con ustedes, ¿no? No tan. Supongamos que tenemos un electorado un poquito más cultivado, más informado y que exija que las propuestas vengan con suficiente sustento técnico como para que sean analizables. Mencionas muy bien, me parece, cuando exige no solamente receptividad, por supuesto, cierta información, cierta formación para entender cuál es la propuesta, pero también un sentido ya crítico para tomar una actitud personal sobre lo que se le está proponiendo, se le está ofreciendo, independiente ya de las propagandas, del papel de la mediación política, todos los que corren entre medio soplando cuál va a ser la respuesta o debe ser la respuesta, sino que sea una posición personal, analizar las propuestas y para eso un entrenamiento, como muy bien lo mencionas, crítico sobre lo que escuchamos, sobre lo que nos proponen.
En el contexto nacional, Enrique, sabes que no podemos ser muy optimistas, pero ¿cómo lo ves en este momento esta relación entre los políticos, los proponentes? ¿Están considerando un electorado más o menos consciente o todavía se lo ve, bueno, la actitud que estás mencionando, ¿no? Como desconocer las capacidades del ciudadano medio boliviano? Es importante, Daniel, remarcar la necesidad de que evitemos el exceso, la exageración. Si bien ambos apreciamos la existencia de candidatos ilustrados que puedan dispensarnos la posibilidad de analizar temas desde distintas perspectivas teóricas, está claro que no todos van a llegar a tener un nivel de enorme importancia. Pero una cosa es exigir que se eleve el nivel y otra cosa es simplemente contentarnos con que esto nunca cambie. No podemos, resumiéndolo, plantear que todos tengan la mayor jerarquía intelectual y en términos de conocimientos, pero tampoco podríamos conformarnos con que no haya nada. Ahora, volviendo a lo que vos preguntabas, ¿qué pasa con el panorama actual? Lo que yo podría advertir. Es indiscutible que una necesidad fundamental compartida por todos los bolivianos que aspiran a tener un orden más o menos civilizado gira en torno a la salida del MAS en cuanto al ejercicio del poder. Nadie puede discutir que en el conjunto de problemas que atañen a la sociedad boliviana, más aún en los años contemporáneos, el factor del MAS en cuanto al ejercicio del poder ha sido una de las cuestiones de mayor peso. De manera que obviamente interesa que el movimiento al socialismo no continúe en ejercicio de las funciones gubernamentales y que por lo tanto sus fórmulas, si hay una pura, otra híbrida, sean debidamente derrotadas. Y me parece que por ese lado, desde luego, los opositores que están colocándose ese marbete o rótulo coinciden y además concuerdan con lo que desearían todos aquellos bolivianos que anhelan terminar con esta pésima clase de direccionamiento que se ha dado al Estado. Estamos ahí de acuerdo con que es una necesidad advertida y ponderada por los candidatos. Sin embargo, no es suficiente con proponer que se acabe la experiencia del MAS en ejercicio del poder. Existen otros problemas estructurales que deberían igualmente ser atendidos por quienes aspiran a sustituir al MAS en cuanto al ejercicio de las funciones gubernamentales. Y ahí viene la gran preocupación. No basta con que alguien me diga hay que lograr la unión para sacar al MAS y derrotar a Evo Morales, Luis Arce, Andrónico o quien sea. Porque la pregunta será, bueno, ¿y qué se va a proponer en lugar del movimiento al socialismo? ¿Y por qué no nos estamos preocupando acerca específicamente de cuestiones que el MAS ha agravado, pero que ya formaban parte de la problemática boliviana, como el pésimo sistema de administración de justicia? Yo no he escuchado a nadie, a ninguno de los candidatos que específicamente digan, bueno, y abandonado el poder por parte del MAS, haremos esto en materia de justicia. ¿Qué se va a hacer? Porque es una cuestión central. Si yo no tengo un funcionamiento adecuado del sistema de justicia, yo no voy a tener garantía si es que pido que venga alguien a invertir a Bolivia. Yo no voy a poder asegurar que en este país se producirá el restablecimiento del orden en el cual nuestros derechos a la propiedad, en el caso de algún ganadero o agricultor, sean debidamente tratados y garantizados por el Estado. De manera que es una cuestión central, pero nos estamos concentrando demasiado sobre uno, factor importante, pero uno de los distintos aspectos que tendrían que ser analizados por quienes nos están ofreciendo en definitiva una mejor clase de realidad. Me parece excelente que se le exija a los proponentes, a los candidatos, etcétera, etcétera, mayor sustancia en su elaboración de propuestas y discursos. Pero me gustaría que este llamado también a que el elector sea consciente de que tiene que prepararse más para poder poner en entredicho o enjuiciar las propuestas que se le hacen es fundamental. Vital
La calidad de nuestra democracia en gran parte está limitada por la calidad de la educación que recibimos los bolivianos y que, salvo excepciones, pues de verdad está en un nivel lamentable. No solamente eso se lo ve a nivel de los colegios, a nivel de la juventud, sino también en las universidades. Hay poca profundidad en los debates, hay poca sustancia en los temas que se tocan. Y desde luego hay poco hábito a escuchar, a atender, a oír y también a exponer. Por tanto, podemos decir que hay que hacer un esfuerzo, y ahí me apunto muy bien a lo que señalas en tu artículo, de que los medios aquí juegan un papel crucial, porque un precandidato de cualquier cosa pues llegará a 50 personas, 100 personas, no llega a más, porque después en conciliábulos se definen las cosas. Y ya no es contando con la opinión de la mayoría o de los electores. A nivel político o nacional, que es lo que viene ahora para el próximo agosto, eso se resuelve en el cuarto oscuro. En realidad las cosas grandes se definen en el cuarto oscuro. Y es el esfuerzo que tenemos que hacer porque eso se abra. A mí me sorprende de que hasta ahora los candidatos que se ven, este programa no está dirigido a criticar a nadie, pero los candidatos que se ven es gente de la que sabemos hace 40 años qué es lo que piensan, qué es lo que han hecho y además qué es las cuentas que no han rendido. Entonces, es primero para ellos, pero después para nosotros, exigirnos en pedirles más, pedirles más. Es decir, nos jugamos todo en la comprensión que tenga la sociedad del momento que estamos viviendo, los riesgos que tenemos y también las oportunidades que tenemos. Así que, bueno, yo diría a nombre un poquito de toda la audiencia, agradecerte, Enrique, ese esfuerzo por poner en el banquillo a la clase más o menos que se cree dirigente o pretende ser dirigente, para que respeten a ese electorado, propongan cosas más serias, más sólidas. Y algo que no es fácil, ¿no? Es entrar en lo que dice en el mundo de las ideas. Es decir, ¿qué sociedad es la que proponen? Evidentemente, si se quiere cambiar lo que tenemos, tiene que ser con otros parámetros intelectuales, con otras ideas, con otros principios. No puede ser en base al mismo discurso, solamente que, bueno, antes lo decía uno sin corbata, ahora lo va a soltar uno con corbata. Antes era uno más o menos morenito, ahora va a ser uno más blanquito. El debate de ideas, llevarlo a esos cenáculos donde están un poco los pretendientes a algo y elevar el nivel. Yo espero mucho que estas llamadas, que estás haciendo, que otros en la misma línea tratan de promover, pues mejore el resultado, porque desde luego no vamos a conseguir cambiar nada si los candidatos, los precandidatos, los aspirantes siguen el mismo discurso que antes. O sea, pues no va a cambiar nada. Aquí se trata de una ruleta a ver a qué lado cae el dado y punto, ¿no? O sea que me gustaría mucho, Enrique, ¿cómo estás viendo las propuestas que más o menos están ahorita ya puestas sobre la mesa? Me imagino tienen que mejorar muchísimo, tienen que perfilar mucho más obviamente sus ideas para poder plantear un programa en los próximos meses que sea entendible desde el punto de vista ya administrativo, técnico, burocrático, etcétera. Pero ahora mismo, de lo que estás viendo, ¿ves cambio, ves intenciones, ves mejora en lo que viene o lo que podría venir respecto a lo que ya hemos vivido? Antes de efectuar esa puntualización, Daniel, concordando con lo que estabas señalando, es importante remarcar que cuando se habla de la necesidad, como precisás, de elevar este nivel
a partir de lo que exige el ciudadano, no hay la misma responsabilidad en todos quienes conforman la ciudadanía. Y lo explico así. Karl Popper en su momento hablaba sobre la responsabilidad de quienes conocen menos, porque no vamos a ser arrogantes. Si estamos requiriendo que existan debates más profundos a partir de lo que ofrecen los candidatos, no es porque lo sepamos todos. Los dos, así como mucha gente, sabemos que cuando uno avanza desde el punto de vista intelectual, en realidad cada vez conoce menos, se da cuenta de que hay muchas parcelas del conocimiento que le resultarán en muchos casos inaccesibles. Tomamos conciencia de nuestra ignorancia. La gente que termina esforzándose por pensar un poco más se da cuenta de que sus conocimientos son limitados, es consciente de su ignorancia. Pero esa gente que es consciente de su ignorancia es la que debería colocarse a la vanguardia de estas exigencias. De manera que si bien todos los ciudadanos deberían aspirar a exigir que los candidatos formulen propuestas más o menos serias, hay una carga especial entre los intelectuales, los profesores, incluso los medios diversos que hay, porque esa élite, en síntesis, es la que debería estar en la parte más próxima a los candidatos exigiendo ese tipo de planteamientos. Todos somos responsables, pero algunos son más responsables que otros dentro de la ciudadanía en cuanto al requerimiento de mejores propuestas de parte de los candidatos. En cuanto al otro punto, sobre las propuestas que hasta el momento se conocen, yo diría que por un lado existe un problema, más allá de que todos hablen del MAS, obviamente, que tiene que ver con la mirada economicista de lo que se propone. Obviamente todos estamos afectados en mayor o menor medida por la crisis creciente que es preponderantemente económica. Pero no debemos dejar de lado que más allá de que sea una crisis económica, es también una crisis política y hasta una crisis moral. De modo que si bien la economía justifica que nosotros estemos confiriéndole gran tiempo en nuestra vida para pensar en cuáles son aquellas medidas que tendrían que aplicarse a fin de afrontar todas sus secuelas negativas, hay otras dimensiones de la realidad que también deben ser atendidas. Por otro lado, si es que estamos hablando de que supuestamente lo central tiene que ver con cuestiones económicas, acá se está pensando en muchos casos, apelando a ciertas versiones del liberalismo, a que todo estaría prácticamente cerrado y que, por ejemplo, si se dice, ¿qué hacemos con el mal del estatismo en cuanto a las empresas públicas? Alguien dirá, hay que cerrarlas todas, así, de manera sencilla y contundente, como si se tratase de un recetario o un modelo que deba ser replicado sin importar el país, cuando sabemos quienes hemos analizado qué es lo que ha pasado históricamente cuando un país ha optado por el camino del liberalismo, que esto no concuerda con lo que debería ser considerado aceptable. Dicho de otra manera, nunca se puede hablar de simplemente adoptar modelos y aplicar recetarios. No, cada país en sus distintas circunstancias tiene sus particularidades. No podría pensarse acá que lo que ha hecho Milei en Argentina, lo mismo debe aplicarse acá. No podría pensarse acá que lo que ha ocurrido en determinado contexto con un país que diga lo que pasó en Chile en los 70, lo mismo tiene que aplicarse acá. No, se puede hablar de un sistema de libertad en donde analicemos qué medidas son aplicables hoy y cuáles deben ser más adelante observadas. Pero lo que yo estoy notando, al menos entre quienes están tratando de levantar las banderas del liberalismo, fundamentalmente en lo económico, es que ya todo estaría claro y lo único que cabe es llegar a la Casa Grande del Pueblo, Palacio Quemado, de donde quieran gobernar, y al otro día privatizar, y al otro día cerrar una serie de intervenciones donde está el Estado, cuando claramente eso no concuerda con lo razonable. Entonces, resumiéndolo, por un lado, hay una mirada bastante economicista y por otro lado, una postura muy simplista, lo que deja notar que no se ha profundizado en los agudos y complejos problemas que nos ofrece la realidad boliviana. Enrique Fernández, además, estas últimas, sobre todo, frase de cierto realismo político, la crisis no es unidimensional, hay aspectos sociales, políticos y fundamentalmente morales que se tienen que tomar en cuenta para cualquier propuesta. Enrique, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Agradezco muchísimo
Repito lo que dije al principio, tu generosidad en compartir estos minutos y estas ideas. Te volveremos a invitar, espero que nos digas que sí, y siempre que tu horario, tus obligaciones profesionales pues te permitan una media hora para transmitir esto a la gran ciudadanía, que es a donde estamos apuntando con estos programas. Muchísimas gracias y hasta otro momento, Enrique. Será siempre un gusto, Daniel, más aún cuando se trata de contribuir a que los ciudadanos se percaten de algunas necesidades que son fundamentales. Saludos. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.